Comenzar el día con la oración del Salmo 91 se convierte en un inicio sagrado, donde la protección divina envuelve a la persona antes de que el mundo logre distraer su atención. En el silencio y la paz de la madrugada, cuando el firmamento cambia sus colores, hay algo poderoso que comienza con la decisión de colocar el corazón en la presencia de Dios. Despertar no es una casualidad, sino un don de vida insuflado por Dios. El primer aliento, el primer pensamiento, el primer susurro del día, dirigidos a Él, se convierten en una expresión de gratitud. El Salmo 91 no es solo poesía, es un escudo, una promesa y un recordatorio de que la persona no está sola ni desarmada. Cada palabra de este salmo es una proclamación de quién es Dios para cada persona, aquí y ahora, en cualquier situación. Independientemente de si uno se siente fuerte o cansado, el Salmo 91 lo invita bajo la cobertura del Altísimo, donde no hay lugar para el miedo, y la paz no es solo una posibilidad, sino una bendición prometida. El día puede traer decisiones inesperadas, diagnósticos o plazos, o la rutina puede agotar el espíritu. En cualquier caso, el Salmo 91 se convierte en un pilar y un apoyo. No es solo una oración para emergencias, sino una proclamación para cada mañana, que puede volverse extraordinaria en la presencia de Dios. Por lo tanto, al comenzar a orar, es importante respirar profundamente, conscientes de que uno está vivo, en las manos de Dios, y no está solo. Es necesario dar espacio al Espíritu de Dios para que cubra este día, proteja y afirme cada paso en la verdad de su palabra. Antes de emprender las tareas, lo mejor es entrar bajo la sombra del Todopoderoso y decir: Tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi Dios. En ti confío. El Salmo 91 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra clave aquí es habita, que significa permanecer, estar constantemente en la presencia de Dios y no solo visitarlo en tiempos difíciles. Este lugar secreto no es físico, sino un espacio interior donde el corazón de la persona se encuentra con el corazón de Dios. Aquí se apagan el ruido, la prisa y las exigencias, y uno simplemente dice: Aquí estoy, Señor, solo quiero estar contigo. Cada mañana, al despertar a un nuevo día, se nos presenta una elección: sumergirnos en el caótico torbellino de los acontecimientos, confiando exclusivamente en nuestras propias fuerzas, o refugiarnos en un lugar secreto, permitiendo que el Altísimo se convierta en nuestra protección segura antes de que el mundo pueda tocarnos. Permanecer en la presencia del Señor no significa simplemente dedicarle tiempo en nuestra apretada agenda, sino consagrarle el inicio del día. Esto implica ponerlo a Él en primer lugar, antes de revisar mensajes y realizar las tareas habituales. Lo importante no es tanto la productividad, sino el estado del corazón, su anhelo por Dios. Más adelante, el Salmo dice: Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Es importante notar la palabra diré. Pronunciar en voz alta quién es Dios para la persona tiene un poder inmenso. No son solo pensamientos o una lectura, sino una proclamación de la verdad. Las palabras, de hecho, moldean la realidad y poseen autoridad. Por eso, incluso antes de que nuestros pies toquen el suelo, podemos decir: Dios, tú eres mi refugio hoy, mi lugar secreto, mi espacio seguro. Eres mi fortaleza, fuerte, confiable, inquebrantable.
Siempre estás cerca, y yo también. Confío en ti lo que no veo, lo que no puedo controlar. Al comenzar el día con tales declaraciones, uno no solo reacciona a lo que sucede, sino que entra en la vida con autoridad espiritual. No le pide a Dios ayuda para el futuro, sino que le recuerda a su alma quién Él ya es. En el tercer verso del Salmo se dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No posiblemente o probablemente, sino librará. Es una certeza, una promesa de Dios en la que se puede confiar. Él no solo protegerá del peligro, sino que también rescatará cuando uno caiga en él, ya sea la trampa de la preocupación, la tentación, la confusión, el miedo o cualquier otra cosa que intente robar la paz. Dios es el libertador. Durante el día pueden surgir situaciones de las que uno ni siquiera es consciente. Conversaciones inesperadas, obstáculos, ataques, así como bendiciones, tanto visibles como invisibles. Sin embargo, nada de esto es una sorpresa para Dios, y nada está fuera de su alcance. La oración en este caso suena así: Señor, incluso si caigo en una trampa que no preví, tú ya estás planeando mi rescate, tú eres quien me libera. Luego sigue uno de los versículos más reconfortantes de todo el capítulo. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Qué hermosa descripción figurada. Dios cubre con sus plumas, no solo con una protección cualquiera, sino con una suave, tierna y cercana, como un ave madre que acerca a sus polluelos, cubriéndolos con su cuerpo, no porque lo hayan merecido o sean fuertes, sino porque son sus hijos. Así es como Dios ve a cada persona. Él atrae cerca no solo para proteger, sino también para consolar. En esta cercanía, en esta intimidad, la gente necesita desesperadamente, especialmente cuando el día parece demasiado ruidoso o pesado. Bajo sus alas, uno no solo está oculto del enemigo, sino que también está en los brazos del Padre. No solo está seguro, sino envuelto en amor. Y se dice que su verdad es escudo. No la propia fuerza, ni los planes o la capacidad de controlar el resultado, sino su verdad. La verdad de quién es Él, de sus promesas, de lo que la palabra dice sobre la persona, incluso cuando las emociones dicen lo contrario. Este es el escudo que guarda el corazón, no la perfección o el anhelo de ella, sino simplemente la verdad. Y esta verdad declara: uno es amado, protegido, y no está solo. Por lo tanto, al tomar el siguiente aliento, es importante recordar: hoy uno permanece en el lugar secreto, proclama quién es Dios, confía en Él para la liberación y está bajo sus alas. Y esto, antes de que comience el día. Al sumergirnos en las profundidades del Salmo 91, nos encontramos con revelaciones sobre los miedos humanos más íntimos, aquellos que nos atormentan en la soledad cuando la carga parece insoportable. En el versículo 5 resuena la invitación: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. El miedo, como una sombra, se desliza sigilosamente, nublando el amanecer y espesando el crepúsculo, susurrando dudas durante el insomnio y gritando amenazas a plena luz del día. A veces es informe e indefinible, como una densa niebla de la que no hay escape. Pero la promesa contenida en estas palabras está llena de audacia. No es una negación del miedo, sino una afirmación de la invulnerabilidad ante él. El miedo puede ya llamar a la puerta, pero la elección de dejarlo entrar o no sigue siendo nuestra.
ya sea el miedo a las malas noticias, el temor al fracaso, la ansiedad por los hijos, el sentimiento de insuficiencia o el miedo al futuro. La palabra de Dios otorga la fuerza para atravesar todo esto sin doblegarse bajo el peso del miedo. Y eso no es todo. El versículo 6 continúa: ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que en medio del día destruye. No se trata solo de dolencias físicas o desastres naturales, sino también de amenazas invisibles, de cosas que no se pueden prever ni prevenir. Pero incluso en estas circunstancias, no hay lugar para la ansiedad y la vigilancia constante, esperando una catástrofe inminente. ¿Por qué? Porque el Señor se ha convertido en nuestro refugio. Hemos elegido la seguridad que no proviene de nuestra capacidad para preverlo todo, sino de un Dios omnisciente, omnipotente y que nunca nos abandona. Luego, el Salmo 91 asombra de nuevo con su increíble promesa en el versículo 7: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esto no es solo una metáfora poética, es una promesa de protección personal. Dios dice: tú no caerás, incluso si todo a tu alrededor se derrumba. Al observar un mundo lleno de caídas, destrucciones, decepciones y sufrimientos de seres queridos, es fácil ceder a la sensación de una perdición inminente. Pero la verdad es que no nos define la realidad circundante. No somos marionetas en manos de las circunstancias. Estamos protegidos de ellas. Esto no significa la ausencia de dificultades, pero garantiza que no nos quebrantarán. Incluso estando en el epicentro de la batalla, no estamos solos. Dios ha erigido una protección invisible a nuestro alrededor. Su presencia es nuestro escudo, y su propósito para nuestra vida permanece inquebrantable, incluso cuando todo lo demás se desmorona. El versículo 8 nos recuerda la razón. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Existe una enorme diferencia entre observar y experimentar. Dios dice: pueden ser testigos del caos, el mal y las destrucciones, pero no serán consumidos por ellos. Pueden verlo sin sentir miedo. Dios es un juez justo. Él ve la injusticia y promete impartir justicia a su debido tiempo. No necesitamos asumir la carga de corregirlo todo o de protegernos de todas las amenazas. Esa es su prerrogativa. Nuestra tarea es seguir caminando junto a Él, paso a paso. Los versículos 9 y 10 nos abren una perspectiva importante. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Nótese este porqué crucial. Esta palabra sirve como recordatorio de que estas promesas no son casuales, sino que están directamente ligadas a la elección consciente de la persona, la decisión de permanecer en Dios, de comenzar cada nuevo día bajo su protección. Es importante entender que Dios no promete una vida serena, completamente desprovista de dificultades y pruebas. En cambio, Él asegura que el mal no prevalecerá, que las fuerzas destructivas no podrán penetrar en la morada de la persona. Y no se trata solo del hogar físico, sino también del propio corazón, el alma y la paz interior. La oración matutina se convierte no solo en un conjunto de palabras, sino en un poderoso escudo, una proclamación de la decisión de permanecer bajo la protección del Altísimo. Y cuando uno toma esta decisión, enfrenta cada nuevo día sabiendo que está protegido. Al adentrarnos en el versículo 11, encontramos una de las promesas más asombrosas e inspiradoras. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Imagina esta escena. El mismo Dios ordena a sus ángeles, estas criaturas celestiales, mensajeros de luz,
que te guarden. Y no se trata solo de una protección casual o de ayuda en situaciones de emergencia. La Escritura dice claramente que te guarden en todos tus caminos. Esto significa que, a donde quiera que vayas durante el día, ya sea para hacer recados, asistir a reuniones, entablar conversaciones o simplemente en momentos tranquilos cuando nadie te ve, los ángeles están designados para ser tus guardianes. Esto no es una superstición, sino una afirmación basada en la Sagrada Escritura, un recordatorio de que nunca estás solo. Los cielos te apoyan y los ángeles te custodian vigilantemente. El versículo 12 revela aún más esta idea. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Dios no solo observa desde lejos, esperando que tropieces. Él te rodea activamente con ayuda, incluso con aquella que no ves. Hay momentos en los que has sido protegido de peligros de los que ni siquiera sospechabas, accidentes prevenidos, trampas reveladas, rutas alteradas. Todo gracias a la mano invisible de Dios. Por lo tanto, en lugar de enfrentar el día con miedo, enfréntalo con confianza, sabiendo que tienes apoyo angelical y ayuda divina. Continuando nuestra reflexión, el versículo 13 dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Esto no es solo una metáfora poética, sino una manifestación de autoridad espiritual. Los leones, áspides y dragones simbolizan el peligro, el ataque e incluso al enemigo mismo. Pero Dios promete que no solo los evitarás, sino que los pisotearás. Vivirás en victoria, no simplemente sobreviviendo. Es un recordatorio de que no siempre estás a la defensiva, esperando simplemente sobrevivir el día. Estás dotado de poder, ungido y autorizado para caminar en autoridad espiritual, para decir no al miedo, para rechazar las mentiras del enemigo, para elevar oraciones audaces y para mantenerte firme cuando el enemigo intenta hacerte vacilar. Por lo tanto, cuando enfrentes dificultades, recuerda que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en ti. Esta es la fuerza en la que caminas y la confianza que llevas. No solo entras en el día, sino que pisas una tierra sobre la cual Dios ya te ha concedido la victoria. En esto reside el poder de comenzar la mañana con el Salmo 91. No elimina todas las tormentas, pero te recuerda quién eres, quién va contigo y que ya ha sido prometido. Pasemos al versículo 14, donde las revelaciones adquieren un matiz aún más profundo y personal. Hasta este punto, el autor del Salmo había hablado de la grandeza de Dios, pero ahora el Altísimo mismo se dirige a cada uno de nosotros. Se produce una transición de la declaración al diálogo divino. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí Dios responde al amor manifestado hacia Él. Él no está distante ni es indiferente, sino que es plenamente consciente de nuestra elección a su favor y nos recompensa por ello. Él promete: por cuanto me amaste, yo te libraré. No solo te protegeré o proveeré, sino que te libraré específicamente. Tal es la conexión personal que podemos establecer con nuestro Creador cuando, al despertar, decidimos amarlo a Él por encima de todo, dirigiéndole nuestros sentimientos, atención y confianza. Él se lo toma a pecho. Quizás nuestras oraciones son imperfectas y no lo entendemos todo, pero Él ve nuestro amor y responde con la promesa de enaltecernos. Dios dice: yo te levantaré. Incluso si hoy nos sentimos oprimidos, desprovistos de energía, esperanza y claridad, Él promete levantarnos porque hemos conocido su nombre.
Su nombre no es solo un título, sino un reflejo de su carácter, fidelidad, constancia, misericordia y poder. Al invocar el nombre del Señor, no solo pronunciamos palabras, sino que nos apoyamos en la propia naturaleza de quien Él es. En el versículo 15, Dios confirma su promesa: me invocará, y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Nótese esta inmediatez. Nosotros invocamos, Él responde. No hay contestador automático, no hay silencio, no hay demora divina. Dios promete que cuando nos dirigimos a Él, ya sea en desesperación o en adoración, Él escucha y responde. Y Él no solo observa, sino que dice: yo estaré contigo en la angustia, no alrededor de ella, no por encima de ella, sino junto a nosotros dentro de ella. Tal es el Dios a quien servimos, aquel que entra en el fuego, en la tormenta, en el valle y dice: yo estoy aquí. Pero Él no se limita a la simple presencia. Él nos libra y nos glorifica. Quizás esta es la parte que a menudo pasamos por alto. Dios no solo nos saca de los problemas, sino que nos levanta, nos restaura, nos renueva. Pone su mano sobre nosotros y dice: este es mío. El Salmo 91 concluye con el versículo 16: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En esta única línea se encierra tanto significado. Dios dice: no te concederé simplemente vida, sino una vida llena de satisfacción, propósito, paz y mi presencia. No es una vida sin pruebas, sino una vida abundante en mi bondad, cercanía y gracia salvadora. Esta oración transforma nuestro despertar. Nos recuerda que, antes de revisar las noticias, enfrentar presiones y responder a las expectativas de los demás, estamos bajo la cobertura del Altísimo, cobijados por sus plumas, protegidos por su verdad, custodiados por ángeles y empoderados para pisotear todo lo que el enemigo nos arroje. Estamos rodeados por un Dios que responde cuando lo invocamos. Así, para resumir esta oración matutina, unifiquemos todo. Hoy permanecemos en el lugar secreto, proclamando en voz alta quién es, espiritualmente impuras. No todo es neutral. En el Antiguo Testamento los límites eran externos. No comas esto, no toques aquello. En el Nuevo Testamento, los límites se vuelven internos, guiados por el Espíritu Santo. Si una persona lo sigue, el Espíritu Santo le dirá: esto no es para ti. No porque consumir algo le prive de la salvación, sino porque Dios protege la sensibilidad, el llamado y la claridad mental de la persona. Los elegidos deben ser conscientes de esta tensión. La libertad sin discernimiento se convierte en una trampa. Aquel que ha sido llamado a llevar la presencia de Dios, a operar en los dones del Espíritu, a interceder y a escuchar claramente la voz de Dios, no puede permitirse embotar su discernimiento con un consumo irreflexivo. La persona es libre, pero también responsable. En esto reside el equilibrio del Nuevo Testamento. A medida que se crece espiritualmente, se comprende que lo importante no es la pregunta ¿qué está permitido?, sino ¿qué mantiene la conformidad con la voluntad de Dios? Sexto aspecto: la comida y el mundo espiritual. Es necesario penetrar en la esfera invisible, ya que la comida no se limita solo a la dimensión física. En las Sagradas Escrituras, la comida a menudo adquiere una profundidad espiritual, al estar relacionada con pactos, sacrificios y significado simbólico, y también actúa como un portal entre mundos, entre lo natural y lo sobrenatural.
Recordemos cómo Dios, deseando confirmar su pacto con Abraham, se apareció en forma de huésped, y Abraham preparó una comida. Los israelitas, buscando adorar al Señor, ofrecían sacrificios, incluyendo holocaustos, ofrendas de grano y sacrificios de paz, muchos de los cuales incluían alimentos. Al establecer el nuevo pacto, Jesús no pronunció un sermón, sino que partió el pan y pasó la copa, volviendo a colocar la comida en el centro del pacto. Sin embargo, debe reconocerse que no toda comida es santa. Existe comida asociada con la oscuridad. En 1 Corintios 10:20, el apóstol Pablo escribe que los gentiles sacrifican a los demonios, no a Dios. Esto indica que detrás de algunas comidas hay altares demoníacos y detrás de otros banquetes, antiguos acuerdos. Y este fenómeno persiste hasta el día de hoy. En muchas culturas, la comida se ofrece en sacrificio a ídolos, ancestros y espíritus. Se pronuncian oraciones y se realizan rituales sobre ella, para luego ser entregada como una comida común. Sin embargo, en la esfera espiritual ocurren otros procesos, se fortalecen acuerdos y se concede acceso. El consumo de dicha comida se convierte no solo en nutrición, sino también en participación en procesos espirituales. Por eso Pablo advierte en el versículo 21, «No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios». Es imposible mezclar lo santo y lo profano, bendecir la comida en el almuerzo y al mismo tiempo participar en banquetes demoníacos en la cena, consciente o inconscientemente. Algunos creyentes, sin darse cuenta, abren puertas espirituales a través de la comida, enfrentándose a sueños extraños, ansiedad repentina y opresión inexplicable. La razón no siempre radica en el pecado, sino que puede deberse a una contaminación espiritual, al consumo de algo que conlleva más que un simple sabor. Para los elegidos, esto tiene un significado especial. No se puede ser descuidado, no se puede aceptar comida de cualquier mano, en cada evento y ceremonia. Se necesita discernimiento espiritual, preguntar al Señor sobre la conveniencia de participar y escuchar la voz suave y apacible que advierte de no tocar. Esto no es una manifestación de miedo, sino de sabiduría y participación en la guerra espiritual. Si el enemigo no puede maldecir directamente, intentará infectar sutilmente, sembrar semillas de confusión, miedo y pesadez a través de un medio tan simple como la comida. Debe recordarse que la comida jugó un papel en la caída, fue parte del pacto y será parte de la celebración final, la cena de bodas del Cordero. Esto atestigua su significado espiritual y eterno, que no puede subestimarse. La elección implica una conciencia más profunda, una mayor vigilancia y una sensibilidad agudizada al espíritu. Lo que se consume, tanto física como espiritualmente, puede fortalecer la unción o socavarla. En la actualidad, se necesitan creyentes que se distingan por su agudeza de percepción, sobriedad y separación. Conciencia, sobriedad y separación son los tres pilares sobre los que se construye la vida de los elegidos. Después de analizar los peligros y las limitaciones relacionadas con la comida, pasemos a una práctica no menos poderosa, el ayuno. Porque si la comida es capaz de abrir puertas, la abstinencia de ella posee la misma fuerza. Y para aquellos que son elegidos, la capacidad de distinguir el tiempo para el banquete del tiempo para el ayuno se convierte en una señal de madurez espiritual. En el libro del profeta Isaías, capítulo 58, Dios define claramente el ayuno que le agrada. No es una mera manifestación externa de un deber religioso, sino un instrumento eficaz capaz de romper cadenas de iniquidad,
aflojar ataduras de opresión, liberar cautivos y llenar el alma de claridad divina. El ayuno no es un simple salto de comidas, sino una batalla espiritual que exige obediencia. Durante el ayuno, no solo se produce una abstinencia de comida. El ayuno silencia la voz de la carne, permitiendo escuchar con mayor claridad la voz del Espíritu. Para los elegidos, esta claridad es de suma importancia. En el mundo moderno, lleno de ruido, agitación espiritual, caos emocional y sobreestimulación física, el ayuno se convierte en una forma de acallar este ruido y reorientar la atención hacia lo esencial. Recordemos a Jesucristo. Antes de comenzar su ministerio público, pasó 40 días en ayuno en el desierto. ¿Por qué? Porque la magnitud de su misión requería un grado de dedicación que solo el ayuno podía proporcionar. Él no solo salió a sanar y predicar, sino que previamente se retiró, mostró obediencia y ayunó. Este es un ejemplo a seguir para los elegidos. Sin embargo, el ayuno no es lo único. La Biblia también describe numerosos banquetes, momentos en que Dios llamó a su pueblo a celebrar, comer, recordar y adorar en comunión. La Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. No eran solo fiestas, sino eventos proféticos, reuniones sagradas donde la comida compartida se convertía en un acto sagrado de memoria y unidad. ¿Dónde reside la clave del éxito? En el equilibrio. Es importante saber cuándo ayunar y cuándo banquetear. Pero incluso durante el banquete es necesario mantener la concentración. No es una complacencia de los deseos, sino una acción consciente. Tal es la postura de los elegidos. Ellos comen no simplemente porque hay comida, sino porque se alinea con su llamado. Ayunan no para impresionar, sino para sintonizarse con la onda celestial. Y esto no se refiere solo a la comida, sino al estilo de vida en general. La disciplina consiste en decir sí a las cosas correctas y no a las incorrectas. Ayunar de distracciones, saciarse de la palabra de Dios, abstenerse de los deseos carnales y consumir la verdad. Abordar las elecciones diarias no solo desde el apetito, sino desde la conformidad con la voluntad de Dios. Cuando Jesús dijo en el Evangelio de Juan 4:34, «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió», reveló una verdad profunda. Su satisfacción y sustento provenían de la obediencia. Es precisamente aquí donde los elegidos encuentran su fuerza, no solo en el pan, sino en cada palabra que sale de la boca de Dios. Así que, elegidos, esta es vuestra realidad. No una vida llena de reglas estrictas y rituales muertos, sino una vida en el ritmo divino, ayunar con concentración, banquetear con reverencia, vivir con una intención santa, porque lo que os alimenta os forma. En conclusión, el apetito santo. Volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Importa solo lo que comes o también por qué lo haces? Porque cuando eres elegido, incluso tu apetito se somete a la autoridad de Dios. No vives simplemente por comodidad, cultura o conveniencia, sino por el Rey. Las Sagradas Escrituras testifican incansablemente. La vida del hombre está dedicada al servicio del Altísimo. Desde los jardines paradisíacos del Edén hasta la esclavitud egipcia, desde las visiones proféticas de Daniel hasta el misterio de la Cena del Señor, la comida, tanto corporal como espiritual, siempre ha desempeñado un papel determinante. Para los elegidos, separados por Dios, este llamado se vuelve aún más elevado. Las exigencias más estrictas y las consecuencias más significativas.
Y esto no es una manifestación de severidad, sino un testimonio de la santidad de la misión encomendada. El pueblo elegido no puede seguir el camino mundano, compartiendo sus hábitos y aspiraciones. Esto se aplica también a la comida, pero no porque ésta sea el centro de atención en sí misma. La cuestión es que el espíritu que lleva la santidad exige un trato especial. Todo lo que lo embota, le quita claridad y abre el camino a los compromisos, debe ser rechazado. Ha llegado el momento de cultivar un apetito santo, anhelar la justicia, sed de la verdad, saciarse solo con aquello que edifica, afina y santifica. Es necesario desarrollar una sensibilidad para escuchar el susurro de Dios, esto no es para ti, y la obediencia para apartarse de la tentación. No se trata de restricciones alimentarias, sino de una concentración espiritual. No es una dieta, sino una disciplina orientada a la conformidad con los ideales celestiales. Si la palabra de Dios resuena con una pesadez en el alma, no son meras emociones, sino la voz del Espíritu Santo que despierta algo profundo, un alto llamado, una convicción clara y un deseo ardiente de vivir en pureza. Esto se aplica no solo a las acciones, sino a todo lo que la persona permite en su vida en cada nivel. Dios purifica a los elegidos no para disminuir su vida, sino para hacer su influencia eterna. Este proceso comienza con lo pequeño, incluso con lo que comen. Por lo tanto, es necesario proteger el apetito, santificar la mesa, nutrir el espíritu y seguir con valentía el camino de los elegidos, porque de ello depende su destino. Se afirma que los elegidos no pueden ser descuidados con su alimentación, y hay una razón de peso para ello, arraigada en la profunda dimensión espiritual de la comida, que a menudo se pasa por alto. No se trata solo de preferencias gastronómicas, tradiciones culturales o hábitos, aunque estos aspectos son, sin duda, importantes y dignos de respeto. Para aquellos que han sido honrados con un llamado especial, la comida que consumen puede tener consecuencias espirituales de largo alcance. Esto no se refiere solo a la salud física o la autodisciplina, sino también a la relación con el Creador, así como al destino mismo. Desde el principio de los tiempos, la comida ha desempeñado un papel crucial en la formación del camino espiritual del ser humano. Recordemos que el pecado original en el jardín del Edén no fue el asesinato o el robo, sino el consumo del fruto prohibido. Es aquí donde reside la raíz de esta profunda verdad. Quizás cada persona conoce esa sutil vacilación interna que surge en el alma cuando se sienta a la mesa o cuando se le ofrece algo que no resuena en su corazón. Inicialmente, esto puede considerarse una convicción personal. Sin embargo, detrás de ello puede haber algo más. Quizás esté relacionado con el hecho de que uno es elegido y los elegidos viven según otras leyes. Sus caminos difieren de los comúnmente aceptados. Y sí, su alimentación también difiere de la del resto. Es importante subrayar que este razonamiento no es una predicación de legalismo o de restricciones sin sentido por el mero hecho de restringir. Se trata de santidad, de la conciencia de la propia separación, de comprender que el cuerpo humano es un templo, y lo que se permite en él tiene una enorme importancia a nivel espiritual, emocional y físico. No es casualidad que las Sagradas Escrituras presten tanta atención a la comida, distinguiendo lo puro de lo impuro, lo que contamina de lo que santifica. La preocupación divina por lo que comemos ha sido inmutable en todo tiempo. En el mundo moderno es fácil ignorar esto, justificándose con la gracia o afirmando que estas cuestiones ya no son relevantes. Pero,
¿Y si precisamente esa negligencia resulta demasiado costosa, privando de algo valioso, poderoso y bendecido? Cuando el Señor aparta a una persona, le impone requisitos especiales para su vida, llamándola a un nivel de existencia más elevado. No solo libera del pecado, sino que también llama a la autodisciplina, el discernimiento y la obediencia incluso en aquellas cosas que parecen insignificantes, como la elección de los alimentos. Para los elegidos no hay casualidades. Todo tiene importancia, especialmente lo que consumen. Por lo tanto, es importante hablar de esto no solo como una cuestión de fe, sino como una profunda convicción, especialmente en nuestros días, cuando la sensibilidad espiritual se convierte en una necesidad. No se puede ser negligente en la obediencia, y el compromiso a menudo adopta las formas más imperceptibles: un bocado aquí, un sorbo allá, una actitud de «esto no importa», que gradualmente embota el fuego que Dios encendió en el alma. El elegido está llamado a vivir de otra manera. Y esta diferencia a veces comienza con algo tan simple e importante como la elección de los alimentos. Consideremos esta cuestión con más detalle. Primer aspecto: la dieta original, el modelo edénico. Ahora entramos en un territorio que muchos creyentes modernos prefieren evitar: Levítico. Sí, ese libro lleno de leyes, restricciones y ordenanzas que parecen tan alejadas de nuestra vida actual. Pero escuchemos, si uno es elegido, no puede tratar la palabra de Dios como un buffet, eligiendo lo que le gusta e ignorando lo que le incomoda. Hay un tesoro escondido en estas páginas del Antiguo Testamento, y las leyes dietéticas son parte de él. En Levítico 11 y Deuteronomio 14, Dios detalla lo que su pueblo puede y no puede comer: animales limpios, animales inmundos, qué tocar, qué evitar. A primera vista, parece una lista estricta de hacer y no hacer. Pero si profundizamos, podemos ver algo poderoso. Estas leyes no eran solo mandamientos aleatorios. Eran límites divinos diseñados para preservar, proteger y purificar a un pueblo llamado a ser santo. Dios estaba construyendo una nación, y no solo los estaba separando política o culturalmente, los estaba separando espiritualmente. Su comida, sus hábitos, su higiene, su comportamiento, todo importaba. ¿Por qué? Porque llevaban su nombre, representaban su santidad. Y cuando uno es elegido para portar la presencia de Dios, no puede mezclarse con la multitud. Está llamado a destacar. Algunos pueden decir que eso es el Antiguo Testamento. Ahora estamos bajo la gracia. Sí, lo estamos. Pero la gracia no anula la sabiduría. La gracia no anula el discernimiento. Dios puede que no golpee a uno por comer cerdo hoy, pero ¿significa eso que todo es espiritualmente neutral? Absolutamente no. Estas leyes eran sombras de una verdad más profunda. Dios estaba enseñando a su pueblo a discernir entre lo santo y lo común, entre lo limpio y lo inmundo, entre lo que trae vida y lo que trae compromiso. Y ese mismo principio se aplica ahora, quizás más que nunca, porque en un mundo de infinitas opciones, los elegidos aún deben preguntar: Señor, ¿qué te honra? Caeti, ya sea la comida en el plato, la bebida en la taza, o lo que alimenta la mente y el alma, los estándares de los elegidos no pueden ser los mismos que los del mundo. Uno no fue apartado para parecer santo los domingos, fue apartado para vivir santamente todos los días. Y aquí está la verdad: las leyes dietéticas no se trataban de restricción, se trataban de dirección. Dios estaba enseñando a su pueblo cómo vivir diferente para que pudieran caminar cerca de Él. E incluso ahora,
En esta era de libertad y gracia, el principio sigue en pie. No todo es pecado, pero no todo es para los elegidos. No se debe confundir la libertad con el permiso para comprometerse. A veces Dios pide que digamos no, no para castigar, sino para proteger el poder en la vida, para preservar la pureza del llamado. Esto no es legalismo, esto es amor. Número 4. La dieta de Daniel es el poder de la negativa. Consideremos ahora a alguien que entendió esta verdad hasta lo más profundo de su ser, Daniel. Un joven sacado de su tierra natal, exiliado a un imperio pagano, rodeado de idolatría, dioses falsos y una corte real que buscaba cambiar su identidad. ¿Suena familiar? Debería, porque es la misma presión que el mundo ejerce sobre uno hoy. Adáptate, encaja, come lo que comemos nosotros, haz lo que hacemos nosotros, habla como nosotros, vive como nosotros. Pero Daniel no se doblegó. En Daniel 1:8, la Biblia dice algo poderoso, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Tomó una decisión incluso antes de que llegara la tentación. No necesitaba una señal, no estaba esperando una sensación. Tomó una decisión. No me comprometeré, incluso si todos los demás lo hacen. ¿Por qué Daniel rechazó la comida del rey? No se trataba simplemente de una dieta, se trataba de devoción. La comida probablemente había sido ofrecida a ídolos. Representaba un estilo de vida, valores y los dioses de Babilonia. Y Daniel sabía, lo que como se convierte en parte de mí, lo que consumo me conecta con una fuente, y no puedo permitirme estar conectado con algo que profane mi pacto con Dios. Así que eligió el camino humilde. Pidió verduras y agua, no porque estuviera tratando de perder peso, no porque estuviera de moda, sino porque sabía que la santidad a veces se parece a la abstinencia. Y Dios lo honró. 10 días después, se veía más saludable que aquellos que se entregaban a las delicadezas reales. Su mente permaneció aguda. Su favor creció. Su sabiduría superó a todos los magos y encantadores del reino. La historia de Daniel prueba algo vital. Hay poder en saber decir no, especialmente en un mundo donde todo dice sí. Puede que uno no esté sentado hoy a la mesa del rey, pero el espíritu de Babilonia todavía está sirviendo su porción en el entretenimiento, en la música, en las relaciones y sí, incluso en la comida. Los elegidos deben elegir de manera diferente. No porque sean mejores que nadie, sino porque el Espíritu de Dios reside en ellos. Y cuando uno lleva su presencia, no puede simplemente poner cualquier cosa en su cuerpo y esperar que su poder permanezca fuerte en él. Daniel prosperó en Babilonia no porque se mezcló con los que lo rodeaban, sino porque se separó, trazó una línea temprano. Entendió que las pequeñas concesiones eventualmente conducen a grandes consecuencias y se negó a permitir que la mesa de una cultura impía definiera su apetito. Y tal vez ese sea el desafío de hoy. A uno se le ha ofrecido algo, tal vez no pecaminoso a primera vista, pero no resuena en su espíritu. Algo no está bien. No es simplemente una preferencia personal. Podría ser el Espíritu Santo susurrando, no comas eso, no consumas eso, no es para ti. El mundo puede llamarlo extremismo, pero la obediencia siempre parece extremismo para los indisciplinados. Daniel dijo no, y Dios dijo sí a la promoción, la revelación y la influencia. El mismo favor está disponible hoy, pero comienza con la decisión de decir no a lo que ofrece el mundo y sí a lo que el cielo llama santo. Número 5. El Nuevo Testamento.
la misma sabiduría. Ahora, consideremos una pregunta que muchos cristianos plantean cuando se trata de estos temas. ¿No estamos bajo la gracia? ¿No lo cambia todo el Nuevo Testamento? Y la respuesta es sí, lo cambia todo, pero no lo anula todo. Uno de los pasajes más citados en esta conversación se encuentra en Hechos 10. Pedro está orando en la azotea. Tiene una visión. Los cielos se abren y desciende una sábana que contiene todo tipo de animales, limpios e inmundos. Una voz le dice: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro se niega, diciendo: «Nunca he comido nada impuro o inmundo». Y la voz responde: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro». Muchos interpretan esto como que Dios abolió las leyes dietéticas. Pero si se lee atentamente, se hace evidente que la visión no se trataba tanto de la comida como de las personas. Dios estaba preparando a Pedro para predicar el Evangelio a los gentiles. Estaba derribando una barrera cultural y espiritual, mostrando que la salvación no era solo para los judíos. Los animales en la visión simbolizaban a las naciones. El mensaje principal era la inclusión, no la indulgencia. Sin embargo, incluso en el Nuevo Testamento, la comida continúa teniendo un peso espiritual. Pablo escribe en 1 Corintios 10:23: «Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica». Esto significa que lo que técnicamente está permitido no siempre es espiritualmente beneficioso. La libertad en Cristo no es una licencia para la imprudencia. La gracia no elimina el discernimiento, lo exige en mayor medida. Porque cuando se le otorga libertad a una persona, también se espera que use la sabiduría. Y la sabiduría a menudo llama a la moderación, a elegir lo que edifica el espíritu, en lugar de simplemente satisfacer la carne. Pablo también advierte en el mismo capítulo, versículos 20-21, «Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios». Esto señala algo crítico. Algunas cosas, incluso bajo la gracia, están espiritualmente contaminadas. No todo es neutral. En el Antiguo Testamento, el límite era externo. No comas esto. No toques aquello. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el límite se vuelve interno, guiado por el Espíritu Santo. Y si una persona lo sigue sinceramente, el Espíritu susurrará: «Esto no es para ti». No porque vayas a perder la salvación por comer algo, sino porque Él está protegiendo tu sensibilidad, tu llamado, tu claridad. Los elegidos deben entender esta lucha interna. Sí, tenemos libertad, pero la libertad sin discernimiento se convierte en una trampa. Y si eres llamado a portar la presencia de Dios, a operar en los dones del Espíritu, a interceder, a oír con claridad, no puedes permitirte embotar tu discernimiento con un consumo imprudente. Eres libre, pero también eres responsable. En esto radica el equilibrio del nuevo pacto. Y cuanto más creces, más entiendes que no se trata de lo que está permitido, sino de lo que preserva tu conexión con Dios. Sexto punto: la comida y el mundo espiritual. Ahora, profundicemos en lo invisible, porque la comida no es solo física. En la Biblia, la comida a menudo tiene un significado espiritual. Está relacionada con el pacto, con el sacrificio, es simbólica. Y en muchos casos, es una puerta de entrada entre los mundos, entre lo natural y lo sobrenatural. Piénsalo. Cuando Dios quiso confirmar el pacto con Abraham, se apareció como un invitado y Abraham
preparó una comida. Cuando los israelitas querían adorar al Señor, ofrecían sacrificios, holocaustos, ofrendas de grano y ofrendas de paz. Muchos de ellos incluían comida. Cuando Jesús estableció el nuevo pacto, no pronunció un sermón. Partió el pan y pasó la copa. La comida, de nuevo, estaba en el centro del pacto. Pero aquí hay una realidad aleccionadora. No toda la comida es santa. Algunos alimentos están conectados con la oscuridad. En 1 Corintios 10:20, Pablo escribe: lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Esto significa que detrás de algunas comidas hay altares demoníacos. Detrás de algunas festividades hay antiguos acuerdos. Y sí, esto sucede incluso hoy en día. En muchas culturas, la comida se sacrifica a ídolos, ancestros, espíritus. Se pronuncian oraciones sobre ella, se realizan rituales y luego se pasa, como si fuera simplemente una cena. Pero en el mundo espiritual está sucediendo algo más. Se fortalecen los acuerdos, se proporciona acceso. No solo estás comiendo, estás participando. Por eso Pablo advierte en el versículo 21, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No puedes mezclar lo santo y lo impuro. No puedes bendecir tu comida en el almuerzo y luego participar en comidas demoníacas en la cena, ya sea consciente o inconscientemente. Algunos creyentes no se dan cuenta de esto, pero han abierto puertas espirituales a través de la comida, sueños extraños, ansiedad repentina, opresión inexplicable, y no siempre está relacionado con el pecado. A veces está relacionado con la contaminación espiritual, con comer algo que llevaba consigo algo más que solo sabor. Esto es especialmente importante para los elegidos. No puedes permitirte ser descuidado. No puedes aceptar comida de cada mano, en cada evento, en cada ceremonia. Necesitas discernimiento espiritual. Necesitas preguntar, Señor, ¿debo hacerlo? Necesitas escuchar esa voz suave y apacible que dice, no toques eso. Esto no es miedo, es sabiduría, es una guerra espiritual. Porque si el enemigo no puede maldecirte directamente, intentará contaminarte sutilmente. Intentará sembrar semillas de confusión, miedo y pesadez a través de algo tan simple como la comida. Recuerda esto, la comida fue parte de la caída, la comida fue parte del pacto, la comida será parte de la celebración final, las bodas del Cordero. Esto significa que tiene un significado espiritual y eterno. No la trates como algo insignificante. Eres un elegido, lo que significa que tu conciencia debe ser más profunda, tu vigilancia debe ser mayor y tu sensibilidad al espíritu debe permanecer aguda. Lo que comes, tanto física como espiritualmente, puede fortalecer tu unción o socavarla, y en esta hora necesitamos creyentes que sean agudos, sobrios y apartados. Séptimo punto: ayuno, banquete y enfoque. Ahora que hemos explorado los peligros y los límites en torno a la comida, pasemos a algo igualmente poderoso, el ayuno. Porque si la comida puede abrir puertas, también puede hacerlo la abstención de comer. Y para los elegidos, saber cuándo darse un festín y cuándo ayunar es una señal de madurez. En Isaías 58, Dios deja claro qué ayuno le agrada. No uno relacionado con las apariencias o el deber religioso, sino uno que rompe las cadenas de la injusticia, afloja las ataduras de la opresión, libera a los cautivos y nutre el alma con claridad divina. No se trata simplemente de saltarse algunas comidas, sino de una guerra espiritual a través de la obediencia. Cuando ayunas, no solo renuncias a la comida,
sino que bajas el volumen de la carne para escuchar más claramente la voz del Espíritu. Y para los elegidos, esta claridad lo es todo, porque vivimos en un mundo ruidoso, espiritualmente congestionado, emocionalmente caótico y físicamente sobreestimulado. El ayuno es una forma de calmar el ruido y reenfocar tu atención. Mira a Jesús. Antes de comenzar su ministerio público, ayunó durante 40 días en el desierto. ¿Por qué? Porque el peso de su misión requería un nivel de consagración que solo el ayuno podía brindar. No simplemente salió a sanar y predicar, primero se retiró a la soledad, a la obediencia, al ayuno. Este es un modelo para los elegidos. Sin embargo, el ayuno no es lo único que aporta paz. La Biblia también está repleta de festividades, momentos en los que Dios llamó a su pueblo a celebrar, comer, recordar y adorar en comunión. La Pascua, Pentecostés, los tabernáculos. No eran meras fiestas, sino que tenían un significado profético. Eran reuniones santas, donde la comida compartida era un acto sagrado de recuerdo y unidad. Entonces, ¿cuál es la clave? El equilibrio. Saber cuándo ayunar y cuándo celebrar con un festín. Pero incluso en la celebración había un enfoque. No se trataba de satisfacer los deseos, sino de tener una intención clara. Esa es la actitud de un elegido. No comes simplemente porque la comida está ahí. Comes porque está alineado con tu misión. No ayunas para impresionar, sino para sintonizar con el cielo. Y esto no se limita a la comida. Es un estilo de vida. La disciplina de decir sí a lo correcto y no a lo incorrecto. Ayunar de las distracciones. Deleitarse con la palabra. Abstenerse de los deseos carnales y consumir la verdad. Abordar tus decisiones diarias no solo con apetito, sino con propósito. Cuando Jesús dijo en Juan 4:34, «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió», estaba revelando algo profundo. Su satisfacción, su sustento, provenían de la obediencia. Ahí es donde los elegidos encuentran su fuerza. No solo en el pan, sino en cada palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, elegido, esta es tu realidad. No una vida de reglas estrictas y rituales vacíos, sino una vida de ritmo divino, ayuno con enfoque, banquete con reverencia, vida con intención sagrada, porque lo que te alimenta también te forma. Conclusión: un apetito sagrado. Retomemos la pregunta con la que empezamos. No se trata solo de lo que comes, sino de por qué lo comes. Porque cuando eres elegido, incluso tu apetito se somete a la autoridad de Dios. No vives solo por comodidad, cultura o conveniencia. Vives para el Rey. A lo largo de las Escrituras lo hemos visto una y otra vez. Desde el Edén hasta Egipto, desde la mesa de Daniel hasta la cena del Señor. Lo que consumimos, física y espiritualmente, siempre ha importado. Y para aquellos a quienes Dios ha apartado, el llamado es superior. El estándar es más profundo. Las consecuencias son mayores. No porque Dios sea duro, sino porque el llamado es santo. No eres como los demás. No puedes vivir como los demás. Y sí, no puedes comer como los demás. No porque la comida sea el centro, sino porque tú, tu espíritu, llevas algo sagrado. Y cualquier cosa que entorpezca tu espíritu, debilite tu claridad o abra la puerta a la transigencia, debe desaparecer. Es hora de vivir con un apetito sagrado, anhelar la justicia, anhelar la verdad, consumir solo lo que edifica, lo que agudiza, lo que santifica, ser lo suficientemente sensible como para escuchar el susurro de Dios. Esto no es para ti. Y lo suficientemente obediente como para apartarte. No se trata de la comida,
Se trata del enfoque, no se trata de la dieta, se trata de la disciplina. Y en última instancia, no se trata de restricciones, se trata de sintonizar con el cielo. Así que, si